Esta es la historia de un león y un ratón, pero es también tu historia y la mía. Es la historia de cada vez que hemos despreciado lo pequeño, ignorado lo aparentemente insignificante, o creído que nuestra grandeza nos hace autosuficientes. Es una invitación a cuestionar nuestra certeza sobre el poder, sobre el valor, sobre lo que realmente importa en esta danza efímera que llamamos vida. En lo más profundo de la sabana africana, donde el sol abraza la tierra y los árboles de acacia se inclinan ante el viento, reinaba un león majestuoso, cuya melena dorada brillaba como el fuego al atardecer. Su rugido hacía temblar las montañas, y su sola presencia silenciaba a las criaturas del reino. Este león no era simplemente un depredador, era el depredador, el más poderoso, el más temido, el indiscutible emperador de aquellas tierras salvajes. Cada mañana, el león recorría su territorio con paso firme y mirada altiva. Los antílopes huían a su paso, las cebras se dispersaban en estampida, y hasta las jirafas, con sus largos cuellos que parecían tocar el cielo, bajaban la cabeza en señal de respeto. El león había construido su identidad sobre una verdad que consideraba absoluta: la fuerza lo era todo. En su mundo, los grandes mandaban y los pequeños obedecían. Así había sido siempre, y así debía ser por toda la eternidad. Pero el león no solo era fuerte, era orgulloso, tan orgulloso que había olvidado el valor de la humildad, tan seguro de su poder que despreciaba a todo aquel que no pudiera rugir tan fuerte como él o cazar con la misma ferocidad. Para el león, el mundo se dividía en dos categorías simples: los que importaban y los que no. Y entre estos últimos, las criaturas más insignificantes de todas eran los roedores. Los ratones, en particular, le parecían patéticos, pequeños, débiles, cobardes, criaturas que se escabullían entre las sombras, que temblaban ante el más mínimo sonido, que vivían escondiéndose en agujeros como si la vida fuera solo sobrevivir. ¿Qué propósito tienen?, pensaba el león con desdén. ¿Para qué existen seres tan inútiles en mi reino? Esta actitud no era exclusiva del león. Muchos animales poderosos compartían su visión. Las hienas, aunque no eran admiradas por nadie, al menos se reían de los más débiles. Los leopardos, ágiles y letales, ignoraban completamente a las criaturas pequeñas, a menos que fueran alimento. Incluso los búfalos, con su fuerza bruta, pisoteaban sin mirar atrás. La ley de la sabana era clara: sobrevive el más fuerte, y el resto simplemente no importa. Sin embargo, en un rincón escondido de aquel vasto territorio, vivía un ratón de pelaje gris y ojos brillantes. A diferencia de otros roedores que pasaban sus días paralizados por el miedo, este ratón tenía una cualidad especial: la curiosidad. Mientras otros se escondían, él exploraba. Mientras otros temblaban, él observaba. Había aprendido los secretos de la sabana, no por fuerza, sino por atención. Era una tarde sofocante, cuando el destino decidió tejer el primer hilo de esta historia. El león, después de una cacería exitosa, había devorado un antílope completo, y ahora descansaba bajo la sombra de un baobab gigantesco. Su estómago lleno y el calor del mediodía lo habían sumido en un sueño profundo. Roncaba suavemente, con las patas estiradas y la lengua ligeramente fuera de su boca. En ese momento, el rey de la sabana no parecía tan temible. Parecía simplemente un animal cansado, vulnerable en su descanso. El ratón, en su exploración diaria, no había notado la presencia del león dormido. Estaba demasiado concentrado, siguiendo el rastro de unas semillas que había descubierto cerca de un arbusto espinoso. Su nariz lo guiaba, sus pequeñas patas se movían con rapidez, y su mente estaba completamente absorta en la tarea. No vio la masa dorada de pelo, no sintió el peligro, solo seguía adelante, confiado en su conocimiento del terreno, y entonces sucedió. En un descuido, el ratón corrió directamente sobre las patas del león. Sintió bajo sus diminutas garras algo cálido, suave, diferente al suelo áspero de la sabana. Se detuvo en seco, confundido. Levantó la mirada, y su corazón casi se detiene. Estaba parado sobre el león, el emperador de aquellas tierras, el asesino más eficiente de la sabana. El pánico se apoderó de él. Quiso correr, pero sus patas no respondieron. Quiso gritar, pero no tenía voz. En ese instante eterno, el ratón experimentó lo que todos los seres pequeños experimentan cuando se enfrentan a lo imponente: la certeza absoluta de su propia fragilidad. El león despertó. Sus ojos dorados se abrieron lentamente, pasando de la confusión del sueño a la claridad de la vigilia. Sintió el cosquilleo en su pata, ese movimiento mínimo que lo había sacado de su descanso. Miró hacia abajo, y allí, paralizado de terror, estaba un ratón gris, tan pequeño que cabría completamente dentro de su boca sin siquiera notarlo. La reacción del león fue instintiva. Con un movimiento veloz,
atrapó al ratón bajo su enorme garra. No lo aplastó, solo lo inmovilizó, ejerciendo la presión justa para que no pudiera escapar pero tampoco morir. Quería observarlo, estudiarlo, decidir qué hacer con este insignificante ser que había osado interrumpir su descanso. El ratón tembló bajo la garra. Sentía el peso del león sobre él, no solo físico, sino existencial. Era el peso de la jerarquía, de la diferencia de poder, de la injusticia natural, de haber nacido pequeño en un mundo que valoraba el tamaño. Cerró los ojos, esperando el final. Pero el león no lo mató. En cambio, habló. ¿Cómo te atreves?, rugió el león, aunque su voz era más curiosa que furiosa. ¿Cómo te atreves a caminar sobre mí? ¿Sabes quién soy? El ratón, reuniendo cada gramo de coraje que existía en su pequeño cuerpo, abrió los ojos y respondió con voz temblorosa. Lo sé, Majestad. Soy consciente de mi error. Fue un accidente, un descuido imperdonable. No hay excusa para mi torpeza. En el león inclinó su enorme cabeza, acercando su rostro al diminuto roedor. Podía olerlo, sentir su miedo, percibir cada latido acelerado de su corazón minúsculo. Y en ese momento, el león experimentó algo extraño, una sensación de poder absoluto mezclada con algo que no lograba identificar. ¿Era curiosidad, diversión o quizás, en algún lugar profundo de su ser, un atisbo de algo parecido a la compasión? Dame una razón, dijo el león lentamente, una sola razón por la que no debería acabar contigo. Ahora mismo. Eres insignificante, inútil. Tu existencia no tiene propósito en mi reino. ¿Por qué habría de mostrarte misericordia? El ratón sabía que este era el momento que definiría su destino. Bajo la presión de esa garra inmensa, con el aliento del depredador acariciando su pelaje, tenía que encontrar las palabras correctas. No podía apelar a la fuerza, porque no la tenía. No podía amenazar, porque sería ridículo. No podía ofrecer nada material, porque nada poseía. Solo le quedaba una cosa en la verdad de su corazón, y la apuesta por algo en lo que ni siquiera el león creía, en la reciprocidad. Majestad, comenzó el ratón, con voz que intentaba mantener firme a pesar del terror. Es cierto que soy pequeño, es cierto que soy débil comparado con usted, pero la vida es extraña, impredecible, llena de giros que nadie puede anticipar. Le pido que me perdone la vida, no porque lo merezca según las leyes de la fuerza, sino porque algún día, de alguna manera, que ninguno de los dos puede imaginar ahora, podría ayudarle. El león soltó una carcajada que resonó por toda la sabana. Era una risa genuina, no maliciosa, sino de pura incredulidad. Los pájaros en los árboles cercanos levantaron vuelo asustados. Otros animales que pastaban a distancia levantaron la cabeza, preguntándose qué había provocado tal reacción en el rey. «Tú», dijo el león entre risas. «¿Tú ayudarme? Pequeña criatura, eres tan insignificante que podría aplastarte sin siquiera notarlo. ¿Qué podrías hacer tú por mí? ¿Asustar a mis presas con tu diminuto chillido? ¿Llevarme comida en tu boca que apenas puede cargar una semilla? Tu promesa es tan absurda que resulta casi encantadora». El ratón, sintiendo que la presión sobre su cuerpo disminuía ligeramente, tomó esto como una señal de esperanza. «Sé que suena imposible, Majestad. Sé que desde su perspectiva, un ser como yo no tiene nada que ofrecerle. Pero esa es precisamente la naturaleza de la vida. Lo imposible sucede. Lo improbable se manifiesta. El universo tiene maneras de equilibrar las cosas que nuestra lógica no puede comprender». Había algo en las palabras del ratón, algo en la sinceridad de su voz, que tocó una fibra dormida en el león. Quizás era el aburrimiento de ser siempre el más fuerte, de que todas las interacciones fueran predecibles, de que nadie jamás lo sorprendiera. Quizás era el calor del día que lo hacía sentir generoso, o quizás, solo quizás, era el primer destello de sabiduría penetrando su coraza de orgullo. «Eres valiente», admitió el león finalmente. «Estúpido, probablemente, pero valiente. Me has hecho reír, y eso es algo que no muchos logran. Además, matarte no me beneficiaría en nada. No aplacaría mi hambre ni aumentaría mi poder. Sería un acto sin propósito». El león levantó su garra. El ratón permaneció inmóvil por un segundo, sin poder creer que estaba libre. Luego, lentamente, dio un paso atrás, luego otro, sin quitar sus ojos del león. «Vete», ordenó el león con un movimiento de su cabeza. «Vete antes de que cambie de opinión. Pero recuerda esta lección. Pequeño Hash sobrevivido hoy no por tu fuerza, sino por mi clemencia. El mundo pertenece a los poderosos, y tú existes solo porque yo lo permito». El ratón asintió, pero antes de irse, se detuvo. Con una reverencia profunda, dijo: «Gracias, Majestad».
Le prometo que algún día le pagaré esta bondad. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. Esta promesa es lo único de valor que tengo, y es suya. El león resopló, divertido. Adelante. Pequeño, guarda tu promesa imposible. Si alguna vez llega ese día, improbable, en que un ratón pueda ayudar a un león, entonces el mundo se habrá vuelto loco. El ratón desapareció entre los arbustos, su corazón latiendo con tal fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Había sobrevivido. Contra todas las probabilidades, contra todas las leyes de la sabana, había sobrevivido, y mientras corría hacia la seguridad de su madriguera, hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No olvidaría nunca este momento. No olvidaría la bondad del león, por más arrogante que fuera. Y si alguna vez, por el destino o por la suerte, se presentaba la oportunidad de corresponder, la tomaría sin dudarlo. El león, por su parte, se acomodó de nuevo bajo el baobab, cerró los ojos, buscando retomar su siesta interrumpida, pero una pequeña sonrisa curvaba sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo diferente, algo que no dictaban los instintos básicos de cazar, comer y dominar. Había elegido la clemencia, y aunque lo consideraba un acto menor, sin consecuencias reales, algo en su interior susurraba que este momento significaba más de lo que su orgullo estaba dispuesto a admitir. Pasaron las lunas, el sol completó su danza en el cielo innumerables veces. Las lluvias llegaron y se fueron, transformando la sabana seca en un paraíso verde, para luego dejarla de nuevo bajo el dominio del polvo y la sequía. La vida continuó su curso eterno, y tanto el león como el ratón siguieron sus caminos separados. El león, si alguna vez pensó en aquel encuentro, fue solo como una anécdota menor, un momento curioso que apenas merecía un lugar en su memoria. Tenía cosas más importantes en que pensar. Su reino requería constante vigilancia. Había leonas que alimentar, territorios que defender, rivales que intimidar. Era el trabajo agotador de mantener el poder, una tarea que no conocía descanso. Pero el orgullo, ese aliado silencioso del poder, comenzó a crecer desmedidamente en el corazón del león. Con cada victoria, con cada rival derrotado, con cada día que pasaba sin ser desafiado, su ego se inflaba más y más. Empezó a tomar riesgos innecesarios, a adentrarse en territorios que los leones sabios evitaban, a ignorar las advertencias de los más experimentados. Soy invencible, se decía a sí mismo mientras exploraba regiones peligrosas. Soy el rey, nada puede tocarme. A los humanos habían estado expandiendo sus asentamientos cerca de la sabana. Eran criaturas extrañas, sin garras ni colmillos dignos de mención, pero poseían algo que el león no comprendía del todo en inteligencia para crear herramientas. Habían traído trampas, redes, artilugios diseñados para capturar a los animales grandes. Otros leones, más cautelosos, se mantenían alejados de las zonas donde los humanos operaban, pero no este león para él. El miedo era cosa de los débiles. Una noche, persiguiendo a una presa particularmente escurridiza, el león se adentró en una zona que no conocía bien. Estaba tan concentrado en la caza, tan absorto en la persecución, que no notó los signos de peligro. No vio las marcas en los árboles, no olió el rastro humano, no escuchó el crujido sutil de las cuerdas tensadas. Y entonces, todo sucedió en un instante. Sintió que el suelo cedía bajo sus patas. Hubo un sonido de cuerda deslizándose rápidamente, un silbido en el aire, y de pronto se encontró suspendido, atrapado en una red que se había cerrado a su alrededor como una trampa mortal. El león rugió de furia y sorpresa, retorciéndose violentamente, intentando usar su fuerza legendaria para liberarse. Pero la red era fuerte, diseñada específicamente para contener a criaturas de su tamaño. Cada movimiento solo lo enredaba más. Las cuerdas se apretaban alrededor de su cuerpo, inmovilizando sus patas, restringiendo su movimiento. Por primera vez en su vida adulta, el león experimentó algo que había olvidado desde su juventud: la impotencia total. Rugió de nuevo, esta vez no de furia sino de pánico. El sonido resonó por la sabana, desgarrador, desesperado. Era el grito de un rey caído, de un poderoso descubriendo su fragilidad. Los animales nocturnos se detuvieron en sus actividades, reconociendo en ese rugido algo que nunca habían escuchado antes: el miedo del invencible. El león pasó las horas siguientes luchando contra la red. Tiró, mordió, arañó las cuerdas, hasta que sus garras sangraron. Nada funcionaba. La trampa había sido diseñada por mentes que entendían la fuerza bruta y sabían cómo neutralizarla. No había escape posible, usando solo el poder físico. Mientras el agotamiento comenzaba a vencerlo, el león sintió algo que su orgullo apenas podía procesar:
a la necesidad de ayuda. Por primera vez en su vida, no era suficiente por sí mismo. Por primera vez, el rey necesitaba un súbdito. Pero, ¿quién vendría? Los otros leones estaban lejos, ocupados en sus propias vidas. Los animales grandes le temían demasiado para acercarse, incluso viéndolo en este estado vulnerable. Y los animales pequeños. Bueno, ¿qué podrían hacer ellos? La noche avanzó en el león. Exhausto, dejó de luchar. Colgaba de la red, respirando pesadamente, sintiendo cada fibra de su cuerpo doler. Y en ese momento de oscuridad absoluta, tanto física como emocional, algo pequeño se movió en los arbustos cercanos. El ratón había escuchado el rugido. Estaba en su madriguera, confortablemente instalado para la noche, cuando ese sonido desgarrador atravesó el aire. Era diferente a los rugidos normales del león, aquellos que proclamaban dominio y poder. Este era un grito de angustia, de desesperación, y algo en ese sonido tocó el corazón del ratón. Sabía que era peligroso investigar. La noche estaba llena de depredadores, y un ratón solitario era un bocado fácil para cualquiera de ellos. Pero había hecho una promesa, y aunque habían pasado lunas desde aquel encuentro, no la había olvidado. Si alguna vez puedo ayudarte, lo haré, había dicho. Y el ratón era un ser de palabra. Salió cautelosamente de su madriguera, guiándose por el sonido. Sus sentidos estaban en alerta máxima, cada músculo tenso, listo para huir ante el primer signo de peligro. Corrió entre las sombras, invisible para los ojos más grandes, navegando el terreno con la familiaridad de quien conoce cada piedra, cada arbusto, y entonces lo vio. El león, el poderoso emperador de la sabana, colgaba de una red como una presa indefensa. Su melena estaba enredada en las cuerdas, sus patas atrapadas en ángulos incómodos. Ya no rugía, solo respiraba trabajosamente, mirando al vacío con ojos que habían perdido su brillo característico. El ratón se quedó inmóvil por un momento, procesando la escena. Era casi imposible de creer. El ser más poderoso que conocía, reducido a esto, era una imagen que desafiaba todo lo que la sabana enseñaba sobre el poder y la invencibilidad. Lentamente, el ratón se acercó. El león, en su estado de semiconciencia, no lo notó inicialmente. Solo cuando el ratón estuvo justo debajo de la red, susurró en majestad. A los ojos del león se enfocaron. Miró hacia abajo, y a través de la red, vio a la pequeña criatura gris. Por un segundo, no la reconoció. Luego, la memoria regresó. Ann era el ratón, aquel ratón patético que había prometido ayudarlo algún día. Y ahora estaba aquí, testigo de su mayor humillación. Vete, gruñó el león. Su voz ronca por horas de rugir. No quiero testigos de mi vergüenza. Pero el ratón no se movió. En cambio, respondió con firmeza Nice una promesa. Majestad, dije que algún día le pagaría su bondad. Ese día ha llegado en el león. Habría reído si hubiera tenido energía. ¿Y qué piensas hacer? ¿Roer las cuerdas con tus dientes minúsculos? Estas cuerdas son más gruesas que tu cuerpo entero. Tomaría años. Los humanos vendrán al amanecer. Y entonces todo habrá terminado. Entonces es mejor que empiece ahora, dijo el ratón simplemente. Y sin esperar respuesta, el ratón trepó por la red hasta encontrar un punto donde las cuerdas se unían. Abrió su pequeña boca, exponiendo unos dientes que, aunque diminutos para un león, eran afilados y perfectos para roer, y comenzó a trabajar. El león observaba incrédulo. El sonido era casi imperceptible. Un rasgueo mínimo de diente contra fibra. Parecía imposible que algo tan pequeño pudiera hacer mella en cuerdas tan gruesas. Pero el ratón trabajaba con una determinación que el león nunca había visto. No se detenía, no se quejaba, no perdía tiempo en palabras. Solo roía, una fibra a la vez, con la paciencia infinita de quien sabe que las grandes tareas se completan con pequeñas acciones consistentes. Pasaron los minutos, luego, una hora. El ratón seguía trabajando. Sus dientes comenzaron a doler, sus mandíbulas a cansarse, pero no se detuvo. Mientras tanto, el león permanecía en silencio, observando esta demostración de lealtad, de determinación, de algo que su filosofía de poder nunca había valorado, la perseverancia silenciosa de los pequeños. Lentamente, muy lentamente, las fibras de la cuerda comenzaron a ceder. Una se rompió, luego otra. El ratón cambiaba de posición, atacaba las cuerdas desde diferentes ángulos. Usaba su pequeño tamaño para acceder a lugares que un animal más grande nunca alcanzaría. Y entonces, cuando el primer rayo de luz comenzaba a iluminar el horizonte, cuando el tiempo casi se había agotado, la cuerda principal se rompió con un chasquido audible. La red se aflojó. El león sintió la presión disminuir. Con un esfuerzo renovado, tiró de las cuerdas ahora debilitadas, y con su fuerza combinada con el trabajo del ratón, la red finalmente cedió.
El león cayó al suelo con un golpe sordo. Por un momento se quedó allí, respirando, sintiendo la tierra sólida bajo su cuerpo, procesando su libertad recuperada. Luego, lentamente, se puso de pie. El león se irguió tembloroso, sacudiéndose los restos de la red que aún colgaban de su melena. La luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados y rosados, el mismo color de su pelaje, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no brillaban con ese orgullo ciego que antes los caracterizaba. Había en ellos una profundidad nueva, una humildad recién descubierta. El ratón, exhausto, se sentó sobre una piedra cercana. Sus diminutos costados subían y bajaban rápidamente mientras recuperaba el aliento. Tenía las encías doloridas, los dientes desgastados por horas de roer cuerda tras cuerda, pero en sus ojos había algo más que cansancio. Había satisfacción, había el brillo de quien cumple su palabra contra toda probabilidad. El león lo miró largamente. En el silencio de ese amanecer, con el mundo todavía adormecido, solo existían ellos dos, el grande y el pequeño, el poderoso y el débil, el rey y el súbdito. O al menos, eso es lo que sus títulos decían. Pero los títulos, el león estaba descubriendo, podían ser engañosos. Me salvaste la vida, dijo finalmente el león. Y por primera vez en su existencia, esas palabras no le dolieron. No sintió que admitir esto lo hiciera menor. Yo me burlé de tu promesa. Pensé que era imposible que alguien tan pequeño pudiera hacer algo por alguien como yo. Estaba equivocado. El ratón inclinó su pequeña cabeza. No estaba equivocado del todo, Majestad. Usted tenía razón en que soy pequeño. Soy débil. No puedo rugir como usted, ni cazar como usted, ni inspirar miedo como usted. Pero eso no significa que sea inútil. Todos tenemos algo que ofrecer. Incluso si el mundo no siempre lo ve. El león se sentó, ignorando la urgencia de alejarse de aquel lugar peligroso. Este momento requería atención, reflexión. Toda mi vida comenzó lentamente. He creído que el poder era lo único que importaba, que ser grande, ser fuerte, ser temido, era el propósito de la existencia. Miraba a criaturas como tú y pensaba que eran errores de la naturaleza, seres sin propósito real, más allá de ser alimento para otros. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde el sol continuaba su ascenso implacable. Pero ahora entiendo algo que debía haber sabido siempre: en el poder sin sabiduría es vanidad. La fuerza sin humildad es ceguera. He sido un tonto, pequeño amigo, un tonto orgulloso que confundió el tamaño con el valor. El ratón se acercó cautelosamente. Todos aprendemos a nuestro ritmo, Majestad. La sabiduría no llega por proclamación o por fuerza. Llega a través de experiencias como esta, momentos que rompen nuestras certezas y nos obligan a ver el mundo con ojos nuevos. El león bajó su enorme cabeza hasta quedar al nivel del ratón. Era un gesto que nunca había hecho antes. Esta rendición voluntaria de altura, esta disposición a verse ojo a ojo con alguien que antes consideraba inferior. Eres sabio, murmuró el león, más sabio que yo, a pesar de mi edad y mi experiencia. Me has enseñado algo que ninguna batalla, ninguna victoria, ningún rugido podrían enseñarme: que todos somos valiosos, que todos tenemos un papel que jugar, y que el verdadero poder no está en dominar, sino en reconocer nuestra interdependencia. El ratón sonrió, una expresión pequeña, pero genuina. La vida es un círculo extraño. Majestad, usted me mostró clemencia cuando pudo haberme aplastado. Yo le mostré lealtad cuando pude haberlo abandonado. Ninguno de nosotros tenía obligación, pero ambos elegimos actuar desde algo más grande que nuestros intereses inmediatos. Quizás esa es la verdadera nobleza, no el poder que se tiene, sino cómo se usa. En la distancia, se escucharon voces humanas. Los cazadores se acercaban para revisar su trampa. Era momento de partir. Debemos irnos, dijo el ratón con urgencia. El león asintió, pero antes de moverse, hizo algo extraordinario. Se inclinó profundamente ante el ratón. Una reverencia de respeto genuino, de gratitud sincera, de reconocimiento entre iguales. Gracias, amigo mío, dijo con voz firme, no solo por salvarme esta noche, sino por salvarme de mi propio orgullo. Has probado que nadie es tan grande que no necesite ayuda, y nadie es tan pequeño que no pueda darla. Esta lección la llevaré conmigo por el resto de mis días. El ratón devolvió la reverencia, y yo llevaré el recuerdo de este día como prueba de que la bondad nunca es desperdiciada, de que las promesas importan, y de que incluso los actos más pequeños pueden cambiar el curso de los destinos más grandes. Se separaron entonces, cada uno dirigiéndose hacia su propio camino. El león corrió hacia las profundidades de la sabana,
Pero ya no lo hacía con arrogancia ciega, corría con conciencia renovada, con humildad aprendida, con sabiduría ganada a través del sufrimiento y la salvación. Y el ratón regresó a su madriguera, donde sus hijos preguntarían por qué llegaba tan tarde y tan cansado, y él les contaría una historia que ellos luego transmitirían a sus propios hijos, porque algunas historias merecen ser contadas una y otra vez. Algunas lecciones necesitan ser recordadas generación tras generación. Y esta es una de ellas, que vivimos en un mundo interconectado, donde cada ser, sin importar su tamaño, tiene valor, donde el león más poderoso puede necesitar al ratón más pequeño, donde la fuerza no siempre es la solución, y la humildad no es debilidad, sino sabiduría. Años después, se cuenta que aquel león se convirtió en el rey más sabio que la sabana había conocido. No gobernaba solo con fuerza, sino con justicia y compasión. Protegía no solo a los fuertes, sino también a los vulnerables. Y cuando otros leones se burlaban de criaturas pequeñas, él los detenía con una sola frase: el valor no se mide en tamaño, sino en corazón. Y en algún lugar de la sabana, un ratón gris contaba a sus nietos sobre el día en que salvó a un león, no para presumir, sino para enseñarles que ser pequeño no significa ser insignificante, que cada uno de nosotros tiene dones únicos que ofrecer al mundo, y que a veces nuestros actos más importantes son aquellos que hacemos sin esperar nada a cambio. Esta es la eterna danza de la vida: andar y recibir, ayudar y ser ayudado, enseñar y aprender, porque al final todos somos tanto el león como el ratón. Todos tenemos momentos de poder y momentos de vulnerabilidad. Todos necesitamos ser rescatados a veces, y todos tenemos la capacidad de rescatar. La pregunta no es si seremos alguna vez el león orgulloso o el ratón menospreciado. La pregunta es, ¿aun cuando llegue nuestro momento de mostrar clemencia, tendremos la sabiduría de hacerlo? Y cuando llegue nuestro momento de cumplir una promesa imposible, ¿tendremos el coraje de intentarlo? Porque esa, querido lector, es la verdadera lección de esta historia antigua, que sigue siendo nueva cada vez que se cuenta, que nadie es tan grande que no necesite ayuda, y nadie es tan pequeño que no pueda darla, y que en el tejido complejo de la existencia, todos somos hilos esenciales, entrelazados en un tapiz más grande que cualquiera de nosotros puede ver o comprender completamente. El sol continuó su viaje por el cielo de la sabana, testigo silencioso de esta verdad eterna, y la vida continuó, como siempre lo hace, llena de momentos donde lo grande se encuentra con lo pequeño, donde el poder encuentra la humildad, y donde las promesas imposibles se convierten en milagros cotidianos.